Bienvenidos a Tribuna Pública. Esta es una producción periodística de la TV Pública en la que debatimos temas de interés ciudadano como este. ¿Es correcta la visión antropológica que hemos sostenido por tanto tiempo los paraguayos con respecto a los pueblos indígenas? ¿Se sienten ellos realmente representados por el Estado paraguayo? Cuando los vemos en las calles decimos que indio, los relacionamos con lo más despectivo que existe. ¿Cómo ven, cómo sienten esto los pueblos indígenas o los pueblos originarios? ¿Qué proyectos tienen? Esa es la intención de Tribuna Pública de hoy, es por eso que estamos invitando a los propios indígenas para que nos expliquen esta visión que tienen desde adentro. A veces inclusive, María Luisa, cuando nos dicen ustedes los paraguayos, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y contaremos también con el marco jurídico que como siempre nos dará la doctora Ana Sáez, que es abogada especialista en Derecho Administrativo. Tenemos un material que resume este programa de hoy. En el Paraguay existen 19 pueblos indígenas pertenecientes a 5 familias lingüísticas: guaraní, mataco, mataguayo, lengua mascoy, samuco y guaycurú, de las cuales la familia con mayor número de nativos es la guaraní. Bueno, era un material que se realizaba la semana pasada, María Luisa, en la inauguración de una de las radios indígenas que justamente hoy también vamos a estar hablando aquí en Tribuna Pública. Y vamos ya con Tania Zaposnik, que nos hablará de la encuesta que estará a disposición de toda nuestra teleaudiencia hoy en las redes sociales. Bienvenidos. Nosotros seguimos interactuando con la ciudadanía y la pregunta para el programa de hoy es: ¿qué debe hacer el Estado para que los pueblos indígenas tengan un mayor nivel de vida? ¿Reformar el INDI? ¿Que desaparezca el INDI? ¿Conformar un consejo que incluya representantes indígenas? ¿Dar cupo a los indígenas en el Congreso? Podés responder a esta pregunta en la fanpage TV Pública Paraguay, o si querés formular tus preguntas a los invitados, podés hacer en Twitter TV Pública Paraguay utilizando el hashtag Tribuna Pública. Bien, a interactuar entonces a través de las redes sociales para las personas que tengan. También vamos a habilitar los teléfonos y también los celulares, ya que hay muchas personas que no utilizan las redes sociales. Pero sin embargo, si te interesa el Twitter, puedes hacerlo, enviarnos tus inquietudes, quejas y sugerencias. 126.213. 126.213 no es número de quiniela, sino que es el número de los pueblos originarios que, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, sería el número último, que todavía es preliminar, María Luisa. Sí, vamos a presentar también a nuestros panelistas, pero antes vamos al marco jurídico que nos trae Ana Sáez. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por el espacio una vez más aquí en Tribuna Pública. Hoy, hablando de nuestros pueblos originarios, debemos entender que la Constitución Nacional, en su capítulo 5, en el artículo 62, habla de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Es importante mencionar, y me van a permitir leer, esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. Al mismo tiempo, el artículo 63 habla de la identidad étnica de nuestros pueblos originarios. Es importante mencionar esto porque el Estado paraguayo actualmente tiene 3 demandas internacionales en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Después les voy a comentar al respecto de las demandas internacionales que tenemos por incumplimiento justamente de algunos de nuestros artículos constitucionales.
Muchas gracias, la doctora Ana Sáenz, entonces, con el marco jurídico. Y había una constitución nacional que le daba la nacionalidad a los pueblos originarios, María Luisa, pero que en realidad lo que hacía era de obligarlos a empezar a pagar impuestos y otras cosas. Esto ya estamos hablando de la época de don Carlos Antonio López. Son diferentes visiones, César, algunos estarán a favor de esa visión, otros no, pero lo importante es escucharlos a ellos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen? ¿Qué esperan de las nuevas autoridades? Tenemos hoy panelistas, César, que han hecho varios trabajos sobre los pueblos indígenas. Asimismo, son panelistas, periodistas, comunicadores que nos acompañan hoy. Empezamos por Óscar Cáceres, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción, uno de los directores de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo. Trabajó en Radio Cáritas y en la Red Nacional de Emisoras. Es uno de los fundadores del Movimiento de Radios Comunitarias del Paraguay y actualmente desde la Dirección General dirige a este impulso que da a las radios indígenas a nivel nacional. También tenemos a Miguel H. López, él es periodista, docente, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, es cineasta y escritor, máster en Historia Paraguaya Contemporánea, también por la Universidad Nacional de Asunción, tiene un doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, es formador y comunicador intercultural, tiene 21 años de experiencia trabajando en periodismo y 16 años en formación de periodistas, ya que, como les dije, es docente, colega de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía. Y el comunicador también que nos acompaña hoy es Milner Solano, 20 años, comunicador indígena de la radio comunitaria El Estribo. Es oriundo de pueblos en Set, sur del Chaco. Desde los 18 años trabajó en los temas indígenas, estudiante de Trabajo Social del Instituto de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción. También es audiovisualista de temas de cultura y situaciones indígenas. Así es que Milner nos estará acompañando y diciéndonos cómo ve, cuál es la visión de un comunicador indígena, los espacios que tienen o los espacios que todavía tienen que seguir conquistando, María Luisa. Y bueno, vamos a presentar ahora a nuestros invitados. Vamos a empezar con mi tocaya, María Luisa. Ella es María Luisa Duarte, militante en el sector indígena, encargada del Departamento de Cultura y Sociedad del INDI. Realizó ponencias sobre la realidad indígena en Latinoamérica y Paraguay. Participó en el primer encuentro amerindio en Francia. Posee un reconocimiento por su lucha contra causas sociales que van contra los indígenas, está expresado acá así, pero creo que por su lucha social debería ser, y otro por el conocimiento del arte indígena. Es miembro del Consejo de las Naciones Guaraní, miembra diría la doctora Gloria Rubí, me corregiría también mi amiga Celeste Molina, miembro ejecutivo del Movimiento de los Pueblos Originarios, también es activa de la organización Cuñá Guaraniat y es líder de la organización Clan Cuxingui. ¿Es así, María Luisa? Pues sí. También nos acompaña Leonardo Flores, de profesión educador, artesano y artista plástico. Actualmente es presidente de la Comisión de Seguimiento y Comunicación de los Pueblos Indígenas del Paraguay, COSEPIP. Es oriundo del pueblo indígena Guarayo. Nos va a hacer una aclaración sobre estas diferencias entre guarayos y otros. Vive en Santa Teresita del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. Bienvenido, Leonardo, bienvenida, María Luisa. Si es que empezamos de esta forma también esta ronda de preguntas con nuestros panelistas que nos acompañan, y ya vemos que Miguel López trae un libraco, o sea que hay mucho escrito sobre los indígenas, pero parece que hay mucho por hacer todavía. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches, César, María Luisa. Buenas noches a los invitados. Gracias. Un placer estar aquí. Estaban de Pujare Poneite. Urigatú. Bueno, a lo que refiere César es precisamente un digesto que básicamente es todo lo que se ha escrito en términos de legislación normativa desde 1811, que comienza, digamos, el andar independiente de Paraguay, hasta el 2003. Todavía hay más legislación y más documentos producidos en torno a los pueblos originarios. Y decía yo, este es el digesto y básicamente supongo que ni el 10% se va a estar cumpliendo de toda esta legislación. Y de eso ya nos van a estar hablando justamente quienes representan a esos pueblos originarios y que conocen y viven cotidianamente lo que significa todo esto. ¿Quieren hacer algunas preguntas a nuestros invitados
Oscar, Milder. Buenas noches a la teleaudiencia, buenas noches también a nuestros invitados e invitadas. Bueno, realmente es bastante larga la historia. Si vamos a hablar de 500 años de caminar, muchas veces dificultosos, de los pueblos indígenas de América Latina, bueno, es mucho y el tiempo seguramente va a ser corto. Yo le plantearía directamente al señor Flores, bueno, ¿cómo él resumiría esta historia, para no irnos tan lejos desde el 1811 hasta acá, por lo menos el aspecto así central de cómo como indígena ves la presencia del Estado en ustedes, entre ustedes, en sus comunidades, en sus pueblos? Pues buenas noches a todos, a la teleaudiencia sobre todo. Gracias por invitarme. Yo creo que el Estado en muchas partes no hace presencia dentro de las comunidades indígenas. En muchas partes ausente en todos los aspectos sociales, económicos, en el área de salud. El Estado no tiene ese plan, esa estrategia política hacia los pueblos indígenas. Mucho se ha estudiado, mucho se ha escrito sobre la situación de los pueblos indígenas y mucho se ha elevado el informe de lo que hemos escrito como pueblos indígenas a todos los candidatos que han aparecido en este trayecto de años, pero jamás nos escucharon, lo guardaron en su gaveta y nos olvidaron todo. Yo creo que si el Estado, si tuviera interés, hubiera ojeado esa estrategia política del plan que se ha inscribido durante muchos años, en muchos congresos, en muchos encuentros con los pueblos indígenas, yo creo que hubiera sido una sanación para el pueblo indígena. Pues lamentablemente el Estado siempre estuvo ausente con nosotros. Mucho se nos ha burlado de nosotros, diciendo, en un tiempo apareció que el indígena debe viajar gratuitamente. Nadie de este país supieron esa humillación tan grande que sufrimos cuando los empresarios se burlaron de nosotros diciendo que podemos viajar dentro de las cubiertas. Y eso nos duele mucho. Muchos de nuestra gente se quedaron sin atención médica gratuita. El Estado dice que la educación es gratuita, pero al final la educación es caro para nosotros. Es muy caro. Lo digo con experiencia que pasé en mis comunidades, donde tengo una congregación católica que ha luchado por nosotros. Yo le agradezco a la congregación católica que me dio la educación. Pero nosotros aspiramos más. Aspiramos más queriendo ser profesional. Queremos que nuestros hijos sean universitarios y tengan esa capacidad de llegar a una profesión donde alguien le pueda dar interés. Y es difícil llegar a eso. En este país no hay oportunidades entonces para el indígena, hay una doble discriminación. En este país no hay oportunidades para nosotros. Hay doble discriminación. En algunas partes hay una apertura, no puedo negarlo. Por ejemplo, retroceder un poco, el Partido Liberal ha dado un poco un espacio cuando se hizo la constituyente del 92. Convocó a René Ramírez, que es un gran luchador de este país, un gran líder que ha luchado por los pueblos indígenas, y es públicamente, es el convencional ciudadano de este país. Y este país, ¿quién del ciudadano le reconoce como convencional constituyente? Nadie. En este país existe discriminación racial. Yo trato de considerarme paraguayo, me dicen indio, simplemente indio. Me voy al extranjero y le digo, yo soy indio. Y me dicen, no, usted es paraguayo. En mi tierra propia nadie me dice que yo soy paraguayo. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parado? No estoy amparado por mi gobierno ni nadie. Me siento desamparado totalmente. Es un doble discurso
el de los políticos. Muchos proponen, ellos muchas veces reciben un tratamiento de objetos, pero no son ni sujetos de derecho ni agentes del cambio que necesitan en este país. Después del corte vamos a seguir hablando con nuestros invitados y los panelistas van a seguir realizando sus consultas.